¿qué tal? Espero esté muy bien, que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme a estudiar la palabra de Dios. Una semana más, ya lección número 10 para esta semana, lección de escuela sabática. Seguimos estudiando el conflicto entre el bien y el mal. El título de esta semana es Las reglas del conflicto. ¿Cuáles reglas deben permanecer en esta batalla campal entre el bien y el mal, en el cual usted y yo estamos en el medio? Tenemos que decidir. Bien, vamos a continuar en este estudio. Quédese conmigo, ya casi iniciamos. Bien, gracias por acompañarme. Iniciemos como de costumbre con una oración. Padre bueno, te damos muchas gracias, la gloria y la honra sea para ti, oh Dios. Queremos, Señor, agradecerte una oportunidad más que nos das de estudiar tu palabra. Rogamos, oh Padre, sí, tu Santo Espíritu, para entender lo que tienes para nosotros en esta ocasión. En Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, el texto para memorizar está en 1 Juan capítulo 3, versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Claro, Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. En cambio, Satanás vino a matar y a destruir. Por eso Jesús vino a deshacer estas obras, porque dice aquí, el diablo peca desde el principio. Bien, Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 19 al 40, encontramos la historia de Elías enfrentándose a 400 profetas falsos de Baal. Ellos se servían de la mesa de Jezabel. Desde la mañana hasta el mediodía, estos 400 profetas falsos tenían un holocausto, esperando que su Dios le encendiera fuego. Pues pasó de todo menos eso. Llegó el mediodía y pues Elías se reía de ellos porque parecía que ese Dios no les escuchaba. Bueno, llegó el turno de Elías. Elías pidió que se mojara ese altar de sacrificio hasta 3 oportunidades. Eso chorreaba de agua. No había forma de que un fuego natural pudiese consumir ese holocausto. Sin embargo, después de la oración que hizo Elías pidiéndole al Señor que le escuchara, que le respondiera, que indicara a estas personas que estaban ahí presenciando que él era Jehová y que él era el profeta, todas las cosas que él había dicho era por mandato de Dios. Y eso fue lo que sucedió. Bueno, descendió fuego del cielo, consumió todo, inclusive el agua que estaba ahí se vaporizó. Fue impresionante esa escena. Estos profetas fueron degollados por Elías después de haber sido demostrado que eran profetas falsos y la congregación creyó en que Jehová era su Dios. Y sabemos que detrás de esta adoración a los dioses, a estas figuras por parte de las naciones paganas vecinas al pueblo de Israel, lo que se hacía era adorar a los demonios. Deuteronomio capítulo 32, versículo 17 dice, en vez de ofrecerle sacrificio a Dios, se los ofreció a los demonios, a dioses que nunca antes habían conocido, a dioses nuevos, venidos de cerca, a los que sus padres nunca antes adoraron. Es decir, estos dioses realmente eran demonios disfrazados. Lo que no se adora a Dios, se adora a Satanás. Y estos eran pues demonios que recibían la adoración por parte de las naciones paganas, pero muchas veces también por parte del pueblo de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 20 dice, lo que quiero decir es que los animales que ofrecen los no judíos, es decir, los paganos, se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios. Quizá mucho de esto era desconocimiento, pero era la realidad. El que no adoraba a Dios, el que no hacía un sacrificio de un animal a Dios, como lo establecía la ley de Moisés, pues en realidad lo hacía a Satanás o a los demonios en pues estas figuras o dioses disfrazados. Y este tema es muy importante aún en la actualidad porque hay personas sinceras que practican su fe, pero en medio de esta idolatría no se percatan que hay una adoración a los demonios. Bueno, a la luz de este conflicto cósmico podemos ir entendiendo mejor todos estos temas. Vamos a continuar. En el libro de Daniel, capítulo 1 al 14, encontramos una historia impresionante que nos revela mejor
este tema del conflicto entre el bien y el mal. Ahí Daniel dice que estuvo afligido por espacio de 3 semanas, estuvo ayunando. Y el día 24 del mes primero dice que estaba a la orilla del gran río Hiddekel y entonces alzó sus ojos y miró y ahí vio un varón vestido de lino, un ángel, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, un ser impresionante. Su cuerpo era como berilo y su rostro parecía como un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos, sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como un estruendo de una multitud. Y Daniel era el único que pudo discernir, entender aquella visión, porque las personas que estaban con él, lejos de quedarse ahí y escuchar, se asustaron y se escondieron. Dice que un gran temor se apoderó de ellos. Quedó allí solo pues Daniel y vio esta gran visión. Se le acabó la fuerza, no hubo fuerza en él, más bien sus fuerzas cambiaron a desfallecimiento y no tuvo vigor alguno. Estaba sumamente débil Daniel presenciando esta visión, pero el sonido de sus palabras fue el siguiente. Dice, caí sobre su rostro en un profundo sueño con su rostro en tierra. Y aquí dice que le tocó con su mano e hizo que se pusiese sobre sus rodillas y sobre las palmas de sus manos. Es decir, el ángel le levantó para que Daniel pudiera escuchar lo que le iba a decir y le dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, entonces aquí Daniel se puso en pie y le dijo, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ahora, lejos de la escena impresionante en el cual Daniel se encuentra, este ser angelical frente a sus ojos, pierde inclusive la fuerza por semejante encuentro con este ser. Lo que llama la atención es que él declara que estuvo en una batalla no cortita, de unos minutos, sino a cerca de 21 días estuvo batallando con el príncipe del reino de Persia. Este príncipe del reino de Persia claramente es Satanás. Hubo una lucha entre estos dos seres y pues aquí vemos cómo podemos entender que hay algunas reglas que se pueden manifestar en esta batalla espiritual porque siendo Dios todopoderoso, ¿cómo iba a ser que se le opusiera un enemigo por 21 días? Si Dios es todopoderoso, pues claramente no necesitaría de mucho tiempo, pocos segundos para destruir al enemigo en esa lucha. Sin embargo, pareciera que hay una serie de reglas que se cumplen en el mundo espiritual que pues claramente deben estar basadas mucho en el gobierno de Dios basado en el amor. En ese gobierno en el cual pues si Dios quisiera, destruiría todo con solo decirlo, pero vemos que se respeta algún espacio en este tipo de lucha porque aquí dice Gabriel, si no hubiese llegado Miguel para auxiliarle, entonces pues parece que la batalla no la hubiera ganado simplemente. Aquí vemos cómo dice, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y que allí entonces con los reyes de Persia, quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, aquí esta lucha es interesante porque, pues, pudieron ser más días, porque esa batalla tuvo que extenderse a más de 2 semanas. Se extendió esta batalla por 3 semanas y vemos cómo se dio una resistencia de parte del príncipe, del rey de Persia, este ente espiritual también que estaba luchando contra el ángel de Gabriel, y llegó Miguel para ayudarle. Dice Profetas y Reyes, página 382, durante 3 semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises.
Esta declaración del Espíritu de Profecía nos muestra cómo quizá muchas personas en el ámbito natural no entendían que se estaba desarrollando una lucha en el ámbito espiritual para que Ciro pudiese estar en el reino. Semejante conflicto es una evidencia de que Dios no está usando todo su poder. Se concede así al enemigo cierta libertad y poder genuinos que no son suprimidos caprichosamente por Dios, sino que están en cierta forma restringidos por algunos parámetros conocidos por ambas partes en el ámbito espiritual. Estas partes no son conocidas claramente por nosotros. Y así, esta idea en la que Dios obra solamente bajo los principios que emanan del amor va a poder ayudarnos a comprender mejor el gran conflicto. Es impresionante cómo estas luchas espirituales se están dando. Sabemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes, principados del mal, contra fuerzas que nuestros ojos naturales no pueden ver, pero según la palabra de Dios, claro está, ahí se están manifestando todas esas luchas espirituales. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, encontramos cómo la serpiente antigua, el diablo Satanás, fue echado del cielo y vino a engañar el mundo entero. ¿Cómo lo hace? Bueno, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 8, vemos cómo el dragón, o sea, Satanás, le dio a la bestia o a un poder terrenal su propio poder y trono y gran autoridad. Vemos cómo Satanás, siendo un poder espiritual, le da su poder a un poder terrenal. También dice que a esta bestia del mar se le dio boca que hablara arrogancias y blasfemias contra el Dios Altísimo, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Entonces, este poder político religioso va a hablar contra Dios, es decir, estará contra Dios y lo que buscará es la adoración propia. Pero no solo está contra Dios, sino también está contra los que deciden seguir a Dios, porque dice que los perseguirá por 42 meses. Estos son 1260 años en un contexto profético. De este modo, entonces, el dragón concede a esta bestia, que es un poder político, religioso, terrenal, poder y autoridad para gobernar. Y claramente, como Satanás es experto en falsear la verdad, lo que procura este poder es usurpar el culto debido a Dios. Es decir, que no se adore a Dios, sino que se adore a la bestia o en su caso al dragón. La bestia blasfema contra el nombre de Dios y guerrea contra los santos de Dios, a quienes incluso vence durante cierto tiempo. Es decir, se le dio autoridad para hacer daño, para perseguir a la iglesia de Dios. Esta autoridad y esta jurisdicción son mundiales y le son dadas por el dragón a este poder político religioso. El gobernante usurpador de este mundo es el que realiza esta acción y lo único que busca es desviar la adoración hacia Dios y pues ponerla en cualquier otro lugar, sea un poder político, sea un poder religioso o simplemente pues adorar al dragón. Más como estamos viendo el tema de estos límites en esta guerra espiritual entre el bien y el mal, en esta guerra del conflicto cósmico, vemos que también hay límites en esta parte, porque en el versículo 12 del capítulo 12 dice, alégrense por eso, ustedes los cielos, alégrense ustedes que los habitan, pero hay de ustedes los que habitan en la tierra y en el mar, el diablo ha llegado a ustedes lleno de ira, porque sabe que le queda poco tiempo. A pesar de que vino a hacer daño, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Al decir que a Satanás le queda poco tiempo, quiere decir que hay un tiempo determinado en el que él puede actuar. Estos acontecimientos descritos en el Apocalipsis se desarrollan a lo largo de líneas temporales proféticas que entonces muestran límites específicos al reinado de estas fuerzas malignas. No van a ser para siempre. Por eso es que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y en ese poco tiempo que le queda, busca la mayor cantidad de personas que le sigan. Busca quitarle hijos a Dios para llevárselos a su reino y a su destrucción final. Y bajo estas líneas proféticas en el que tiempo está determinado para Satanás, también Dios dice que él triunfará. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 4. Llegará un momento en que usted y yo estaremos allí, justamente en este versículo de la Biblia. Enjugará a Dios todas sus lágrimas y todas mis lágrimas, porque ya no habrá más muerte,
podremos usted y yo ver hacia atrás, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, no vamos a sentir más dolor, estaremos en ese momento en la línea del tiempo y veremos hacia atrás cómo Dios ha cumplido todas estas promesas, porque dice, las primeras cosas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. El libro de Job realmente representa una historia interesante en este conflicto entre el bien y el mal. Vamos a estudiar Job capítulo 1, versículo 1 al 12, en el cual, en primer lugar, ahí vemos cómo hay una escena de un concilio celestial. No es solamente un diálogo entre Dios y Satanás, sino que también hay otros seres celestiales implicados. Podríamos decir que son testigos de lo que se está suscitando allí, no solo en la tierra, sino también en el cielo, en esta conversación que tienen Dios y Satanás. En segundo lugar, existe claramente una disputa señalada por el hecho de que Dios pregunta si Satanás ha considerado a su siervo Job. Pero bueno, la siguiente pregunta sería, ¿lo ha considerado para qué? Bueno, esta pregunta tiene sentido claramente en un contexto de una disputa mayor, es decir, no solo relacionado a la historia de Job, sino relacionado a este conflicto entre el bien y el mal y demostrando el carácter de Dios y también la integridad de Job. En tercer lugar, mientras que Dios declara que Job es un hombre irreprochable, que es recto, que es respetuoso, temeroso de Dios, Satanás afirma que Job, por el contrario, respeta a Dios solamente porque el Señor lo protege, es decir, solamente por interés. Pero esto claramente equivale a una calumnia contra el carácter de Job, contra sus intenciones de servir a Dios y también contra el carácter de Dios. Y en cuarto lugar, Satanás alega que la protección de Dios en favor de Job es injusta. Ahí se está poniendo en tela de duda el carácter de Dios nuevamente y hace imposible que Satanás demuestre la veracidad de sus acusaciones y que éste, pues aparentemente, ha intentado dañar a Job. Si por el diablo fuera, ya hubiera aniquilado a todos los seres humanos. El diablo nos detesta, el diablo nos odia. Jesucristo nos ama y vino a morir por usted y por mí. Claramente, si por él hubiera sido, hubiera matado a Job desde el principio. Dios responde a esta acusación, la acusación de Satanás ante el concilio celestial, permitiéndole poner a prueba esa teoría que tiene Satanás, pero solo dentro de ciertos límites. Primero, podemos ver cómo le concede a Satanás poder sobre todo lo que Job posee, es decir, primero por sus pertenencias, pero le prohíbe hacerle daño. Entonces, hay una prohibición que Dios puede establecer a las fuerzas espirituales malignas para hacer o no hacer. Más tarde, después de que Satanás afirma que Job solo se preocupa por sí mismo, Dios permite que Satanás lo aflija físicamente. Y esto pues claramente vemos cómo Job recibe una enfermedad, una situación en su piel que es bastante molesta, él sufre bastante, pero no al punto de quitarle la vida. Tuvo también un límite Dios para con respecto a lo que Satanás podía o no podía hacer. Satanás trae numerosas calamidades sobre Job, una historia bastante impactante, pero esto continúa en cada caso más bien bendiciendo el nombre de Dios. Job pues lamenta inclusive el día en que nació, pero nunca maldice a Dios. También vemos como hasta su esposa motiva a Job a maldecir a Dios y a morirse, pero Job se mantiene firme en respetar lo que, bueno, posiblemente no estaba entendiendo en ese momento, pero decide continuar creyendo que hay un Dios, que hay una respuesta al final. Y así demuestran las falsedades de las acusaciones de Satanás, que ponían tela de duda el carácter de Dios principalmente, pero también la integridad de Job. Lo que a mí me dice también esto es que Dios sí nos conoce a nosotros, Satanás no nos conoce. Satanás siempre quiere echar por tierra que usted y yo prosperemos, que usted y yo avancemos, que seamos vencedores. Dios siempre nos está motivando a levantarnos, a seguir, a continuar. Vemos que básicamente esa era la lucha de Job. Por un lado, Satanás quería destruirlo, pero no lo conocía tan bien porque, según él, Job iba a maldecir a Dios en algún momento. Sin embargo, eso no pasó, puesto que no conocía a Job. Dios sí conocía a Job, por eso mismo le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Esta historia de Job nos enseña cómo existen reglas en este conflicto cósmico.
Hay parámetros que se establecieron desde este concilio celestial y desde ahí se acusó a Dios de ser injusto, también de que Job obedecía a Dios solo por las bendiciones que tenía. Sin embargo, esta situación fue resuelta después de tiempo de las pruebas que estaba atravesando Job. Es decir, Dios no resolvió eso en el instante, ahí en esa corte celestial, en ese concilio, sino que tuvo que demostrar por medio de las acciones de Job, de su perseverancia, que él era un hombre recto y que también Dios era justo con él. Y esto sucede sin que Dios viole los principios sagrados inherentes al amor, al fundamento de su gobierno del universo y también de los seres inteligentes en él, los que pueden decidir por el libre albedrío que Dios les ha dado. Vemos cómo estas escenas celestiales del libro de Job realmente nos ofrecen una visión sumamente fascinante acerca de cuán real es este gran conflicto y cómo se desarrolla aquí en la tierra. Bien, hemos visto cómo Dios concede una jurisdicción terrenal significativa a Satanás en este conflicto cósmico. Esta jurisdicción terrenal, es decir, aquí en la tierra, tiene dos características. La primera es que es temporal y la segunda es que tiene ciertas reglas de enfrentamiento. Lo vimos en la historia de Job. Dios limitó a Satanás hasta cierto tiempo y hasta cierto punto con la persona de Job. Estas reglas no solo, como lo vimos, limitan al enemigo en sus acciones, sino también la acción de Dios para eliminar o mitigar el mal que opera temporalmente. Mientras Job estaba sufriendo, Dios no intervino directamente, sino que Job tuvo que tener paciencia para sobrellevar esa prueba y así Dios demostrar su carácter y también el carácter de Job. Dios es fiel en sus promesas y ha aceptado conceder cierto dominio limitado y temporal al diablo. También ha limitado su propio curso de acción, sin que ello implique una disminución de su poder. Vamos a leer algunos textos que nos muestran ese dominio temporal que tenía Satanás aquí en la tierra. Vamos a ver Juan capítulo 12, versículo 31. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Este conflicto que se realizaba entre Satanás y Jesús, Jesús lo llegó a vencer en la cruz del Calvario. Justamente el príncipe de este mundo perdió su dominio sobre esta tierra. Ahí Satanás perdió la más importante batalla. Ya su tiempo está simplemente contado. Leamos Juan capítulo 14, versículo 30. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Vemos aquí cómo Cristo es superior a Satanás. El amor vence el temor, la verdad vence la mentira. Juan capítulo 4 y versículo 6 nos dice en el momento en que Jesús fue tentado y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy si tú, postrado, me adorares. Cristo aquí no había vencido una cruz, estaba desarrollando su ministerio. Por eso el enemigo le ofreció todos esos reinos porque, bien aquí lo digo, me han sido entregados. Adán perdió la mayordomía de este planeta. Adán perdió el dominio y por medio de la entrada del pecado, Satanás fue considerado el príncipe de este mundo. Juan capítulo 16, versículo 11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí vemos que ese dominio fue temporal. Hoy simplemente Satanás le queda muy poco tiempo. Por eso busca engañar a cuanta persona le crea sus mentiras. Debemos de estar muy alertas de lo que estudiamos y de lo que escuchamos. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta es la estrategia que Satanás utiliza para que las personas no conozcan a Cristo. Le cegan el entendimiento a los incrédulos, aquellos que se niegan a aceptar la existencia de Dios, se niegan a aceptar que Cristo inclusive vino. Muchas personas ponen hasta eso en tela de duda. Prefieren creer cualquier otra cosa, menos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es el único camino al Padre. Por eso vemos que hoy hay tantas filosofías. De todo se cree, menos en la palabra de Dios. Así estos textos que acabamos de leer plantean un choque de reinos,
reino de la luz y el reino de las tinieblas. Este reino de las tinieblas originado en Satanás y en su rebelión allá en el cielo, como hemos estudiado en algún momento. Parte claramente de la misión de Cristo era derrotar el reino de Satanás. Primera Juan capítulo 3, versículo 8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sin embargo, hay reglas, como hemos visto, y estas reglas limitan lo que Dios puede hacer a fin de permanecer fiel a los principios de este gobierno de él, el gobierno que es basado principalmente en el amor, y el amor genera el libre albedrío. Estos límites entonces van a incluir al menos dos elementos. El primero ya lo hemos mencionado, que es el libre albedrío de las criaturas, usted y yo, inclusive también los ángeles. Y número dos, las reglas del pacto en cuanto al conflicto, que mucho de esas reglas las desconocemos por el momento. Esos impedimentos y limitaciones a la acción divina tienen implicaciones significativas para la capacidad moral de Dios de reducir o eliminar inmediatamente el mal de este mundo. Y muchas de estas reglas que usted y yo no entendemos es la razón por la que el mal y el sufrimiento todavía continúan. Muchas personas, inclusive por la existencia del mal y el sufrimiento, ponen en cuestionamiento la existencia de Dios o que Dios es un Dios bondadoso. Sin embargo, cuando entendemos mejor este conflicto, este gran conflicto entre el bien y el mal en el cual usted y yo estamos inmersos, podemos dimensionar mejor las razones por las cuales todavía existe el sufrimiento y todavía existe la maldad. Ese no es el problema. Recordemos que eso tiene un límite en el tiempo, eso es temporal. Llegará un momento en que ya el mal y el sufrimiento dejarán de existir porque ya no habrá más pecado. Y para ese tiempo claramente Dios habrá triunfado. Como vimos en la palabra, no habrá más llanto ni más dolor porque las primeras cosas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Ese es el triunfo final de Dios en el cual pues ya se habrá demostrado que Él es un Dios verdaderamente justo y toda rodilla se doblará y reconocerá que Cristo es el Señor y que Dios es un Dios de justicia y misericordia. Hemos visto cómo este conflicto cósmico es principalmente una disputa acerca del carácter de Dios. Satanás ha acusado a Dios de forma falsa, ha hecho falsas acusaciones contra la bondad, la justicia y el gobierno de Dios. Satanás se ha empeñado en decir en que Dios es injusto y lo hace engañando al mundo entero. Dice aquí la lección, es una especie de pleito por el pacto cósmico. Este tipo de conflicto, mis queridos amigos y hermanos, no puede resolverse simplemente por poder. Aunque Dios es todopoderoso, Él con su poder no puede simplemente erradicar esto, sino que requiere una demostración. Por ejemplo, si se presentaran acusaciones graves contra una persona que ocupa una posición importante de poder, la mejor y quizá la única manera de tratar con este tipo de acusaciones sería permitir una investigación libre, no coaccionar ni forzar a que se tome una decisión. Esta investigación libre tiene que ser justa y abierta, como se hizo en el caso de Job. Básicamente ahí fue un mini juicio. Ahí se demostró claramente que Dios era un Dios justo y que Job era un hombre que era recto realmente ante los ojos de Dios, sin esperar únicamente beneficio de Dios para actuar así. Si estas acusaciones amenazan a todo el gobierno divino basado en el amor, no pueden simplemente barrerse bajo la alfombra o disimularse o hacer como si no estuviera pasando. Entonces, la pregunta que nos plantea aquí la lección, ¿qué significa todo esto para nuestra comprensión del conflicto cósmico y para nuestra iteración correcta con el problema del mal? ¿Puede Dios romper una de sus promesas? Claro que no. Entonces, en la medida en que Dios acepta o se compromete a actuar con ciertas reglas, su acción, por medio de su carácter, está moralmente limitada. Es decir, Dios no puede negarse a sí mismo. Si Dios está comprometido en una serie de reglas que justamente están basadas en la libertad, en la justicia y en el amor, entonces Él no puede ir contra eso. En consecuencia, el mal entonces caerá dentro del dominio temporal del reino de las tinieblas. Por eso es que existe el mal, porque en ese lapso de tiempo en que se demuestre que Dios es un Dios justo, entonces Satanás provoca miseria
y provoca todo este sufrimiento a los seres humanos, pero Dios está limitado por medio de estas reglas del conflicto cósmico a actuar hasta cierto determinado tiempo. Justamente podemos demostrarlo en la línea profética, en la cual se cumplirá prontamente ya con la venida de Cristo. Y para añadir un poco más a este tema, ahora más en el ámbito terrenal, justamente cuando Cristo vino a realizar su ministerio, hubieron algunas cosas que no se pudieron o sí se pudieron hacer basado en algunos elementos. Por ejemplo, la fe. Vamos a ir a Marcos capítulo 6, versículo 5, y dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿Y por qué dice que Jesús no pudo hacer ningún milagro? ¿Había un límite en Jesús para hacer milagros? Bueno, en Jesús en sí mismo no, pero había un elemento importante que la gente no creía en él. Entonces, esa manifestación de fe hacía que el poder de Dios se hiciera realidad, se demostrara y se manifestara. Si la gente no creía, entonces no había fe. Y Jesús no iba a operar, no iba a orar si no había una fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces había una limitante que se le estaba dando a Dios para que por medio de Jesucristo se manifestara su poder. Por eso es importante cuando usted pida, tiene que pedir con fe. Si usted pide con duda, no está agradando a Dios, porque Dios se agrada cuando usted tiene fe y usted tiene que creer también que Dios existe, que le escucha y usted debe pedir con fe. Dice, pedid y se os dará. Marcos capítulo 9, versículo 29 dice, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Note que está limitando que este milagro se dé el hecho de que no se ayuna y no se ora. Si se ayuna y se ora, este milagro es posible. Si no, entonces no es posible. Es un elemento que debe de estar acompañado de la fe de las personas, más el poder de Dios. Ocurren así los milagros. En ambos relatos parece existir ciertos límites o reglas de juego relacionados dinámicamente con el aspecto de la fe y la oración. Es necesario que usted y yo, como hijos de Dios, tengamos fe, oremos, inclusive ayunemos. En otras partes vemos abundantemente pruebas de que la oración definitivamente va a marcar la diferencia en este mundo al abrir vías para la acción divina que de otro modo no estarían moralmente disponibles. Sin embargo, no debemos cometer el error de pensar que la fe y la oración son los únicos factores. Es probable que haya muchos otros de los que no seamos conscientes. Esto armoniza con lo que hemos visto anteriormente acerca de las reglas del enfrentamiento del bien y el mal entre Dios y Satanás. Ello explica que pueden ocurrir cosas malas en el dominio temporal del reino de las tinieblas. Por eso es importante que en este conflicto cósmico entre el bien y el mal, usted y yo decidamos por el bien. Esa es la invitación básicamente de toda esta lección. Si hay un conflicto, hay dos bandos. Está el bando del bien y el bando del mal. El bando del mal ya perdió con el sacrificio de Cristo y su resurrección. Ya Cristo es vencedor. Simplemente ahora estamos esperando que Él venga por segunda vez, que cumpla su promesa de que iba a regresar. Satanás ya está perdido. Vino a engañar a todo el mundo y va a buscar que las personas adoren cualquier cosa menos a Dios. En este tiempo en el que usted y yo vivimos, se trata acerca de la adoración. ¿A quién usted y yo adoramos? ¿A quién usted y yo obedecemos? Adorad a Dios que hizo los cielos y la tierra, temed a Dios, obedezcamos sus mandamientos, tengamos misericordia también por otras personas y busquemos que el nombre de Cristo sea exaltado para que pronto podamos ver a Jesucristo manifestarse en gloria y majestad. Sabemos que estamos en un conflicto cósmico y sabemos que hay unas reglas que muchas quizás no las entendemos. Vemos algunas claras en la palabra de Dios, como tener fe es indispensable para recibir un milagro. Así también hay otras reglas que en este espacio de tiempo temporal se le daba a Satanás, pues en ese espacio vamos a ver sufrimiento, vamos a ver maldad, pero tengamos la certeza, la seguridad de que es un espacio temporal, porque lo que prevalece claramente es lo eterno. Aquí lo que vemos es algo temporal. Lo que no vemos es algo permanente, es algo que vamos a disfrutar más adelante con el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. Permanezcamos firmes, tengamos fe, sigamos adelante y busquemos siempre el bando ganador. Que Dios te bendiga. Vamos a orar para terminar. Te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos dimensionar mejor este conflicto entre el bien y el mal. Entendemos que Satanás te ha acusado injustamente y en este espacio de tiempo que estamos viviendo nosotros es un espacio para demostrar justamente que son falsas acusaciones y que los hijos de Dios también van a ser acusados falsamente,
pero la verdad siempre va a prevalecer. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Hasta luego.